Hola, Clau, muchísimas gracias por este espacio, por estar aquí para hacer esta entrevista. Cuéntanos un poco de ti, Clau. Bueno, gracias a ustedes por este tiempito para conversar conmigo. Mi nombre es Claudia Fuentes, soy psicóloga clínica. Me gradué como psicóloga clínica, pero actualmente me desempeño como directora de este estudio Taller Galería en la ciudad de Cuenca y también me dedico a la ilustración editorial. Sobre todo trabajo con ilustración digital. Perfecto. Esta es la primera pregunta. Naciste en Cuba y hoy Uh-huh. desarrollas tu carrera en el Ecuador. ¿Cómo influyó ese cambio de contexto en tu manera de entender y producir arte? Sí fue un cambio muy grande. Qué hermosa pregunta para comenzar, porque yo siempre tengo a Cuba presente, por ejemplo, en los formatos en los que trabajo, como el grabado, como la serigrafía, que son formatos que yo siento que me acercan mucho a Cuba por la historia y la cultura de la gráfica que hay allá en La Habana, ¿no? Sobre todo. Pero creo que desde un punto de vista quizás psicológico, tuvo mucho que ver esa transición de Cuba con Ecuador, porque siento que en Ecuador, además de haber estudiado psicología, gané un poco como, no sé, pensamiento crítico, independencia. Entonces ya las temáticas y además, bueno, aquí comencé a ilustrar. Entonces tenía un poco de experiencia y de acercamientos a la gráfica en Cuba, pero yo no hacía mi propio trabajo allá. Entonces, como que Ecuador me trajo todo eso, estar acá, así que la transición fue positiva. Me alegro muchísimo. Entonces, qué lindo que Ecuador te haya abierto las puertas de esa manera. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Cómo descubriste el discurso que sostiene tu obra? ¿Fue un proceso consciente o según el tiempo? O sea, sí fue un proceso que tomó un tiempo y en muchas partes de ese proceso no fue consciente. Yo comencé a trabajar con la ilustración a partir de un proceso de arteterapia que yo llevaba con mi terapeuta. Entonces, a partir de ahí ya nunca más dejé de dibujar. Más bien me alejé un poco de la psicología Claro. para acercarme más al tema de las artes, pero siento que mi discurso, que habla mucho como de las emociones, muy autobiográfico, Ya. responde mucho al tránsito de emociones por el que yo me encuentro en la vida, ¿no? Claro. Entonces, sí tiene que ver mucho con temas de catarsis personal, de expresión, de emociones propias. Entonces, sí se ha ido desarrollando, a veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente y luego, incluso luego a veces la gente cuando ve la obra y me habla de ella y me dice, oye, conecté con esta obra porque sentí esto. Y dije, ay, qué loco, o sea, yo estaba Sí, sintiendo lo mismo, pero en ese momento no me estaba dando cuenta, quizás, ¿no? claro. Entonces, Wow. sí, Wow, una manera muy increíble de conectar con la gente y contigo mismo. Qué es que nos hermoso. conectan, ¿no? Las experiencias Claro, humanas. Entonces, no sé, trabajo alguna temática del duelo o trabajo alguna claro, temática de la abuelita y posiblemente muchos de nosotros hemos pasado por duelos, hemos tenido una abuela que ha sido significativa para claro. nosotros. Ha sido nuestro todo así. Sí, entonces siento que eso, como las obras en las que yo trabajo están tan conectadas con mi experiencia personal y mis Ujú. emociones que es imposible que no conecte con Claro, otro ser humano. totalmente. Siento yo, porque siempre pasa, ¿no? Sí, Ajá. no, no, claro. Y cuéntanos un poco de tu obra más significativa, la que más te guste actualmente. Ya, o sea, mi obra, mm, me gustan muchas, pero hay una que me gusta mucho, mucho, que ya no está conmigo, vive en Quito ahora mismo. Qué hermoso. Se llama Orígenes, es una especie como de ajedrez, de rompecabezas, tiene cuadros negros y tiene otros cuadritos en donde hay dibujadas experiencias mías desde la niñez hasta el momento en el que pinté la obra. Entonces fue muy lindo porque yo pintaba como estos cuadros negros en donde no había información, o sea, Claro. me pintaba de niña,
pintaba a mi mami llevándome en bici a la escuela, o cuando mi mami se iba y yo estaba así como viéndola desde el balcón, o cuando mi esposo me pidió matrimonio. Entonces, pero estos cuadros negros, la gente era como, oye, ¿por qué? ¿Por qué estos cuadros negros? ¿Por qué no hay información acá? Y luego un amigo me decía, me encanta porque estos cuadros negros parecen como esos recuerdos a los que tú no puedes acceder a veces. Lagunas mentales. Esas lagunas mentales Sí. que tú dices, no recuerdo qué fue lo que pasó aquí, pero sé que ahí hay una información, ¿no? Entonces me encanta, es mi obra favorita y hasta ahora, sí, le tengo mucho amor. Bueno, entonces ahora está viviendo en Quito. En Quito. La tercera pregunta es la siguiente. Tu trabajo se caracteriza por los retratos, como ya nos has comentado, y líneas irregulares y formas geométricas. ¿Cómo llegaste a ese lenguaje visual y qué te permite expresar? Bueno, yo como estudié psicología clínica y no estudié artes, sufro muy seguido del síndrome del impostor. Entonces, te cuento esto porque mi recorrido, digamos, en el tema de la ilustración ha sido de forma muy autodidacta. O sea, me he ido a clases con artistas, he pasado cursos, pero no hay una formación que yo sienta sólida, quizás. Como de la academia. Académica, exacto, ¿no? Entonces, siento que cuando comencé a ilustrar, como que veía muchos referentes que me gustaban, incluso desde que vivía en Cuba, y me ponía como a dibujar cosas que me gustaban, que veía, hasta que llegó un punto en el que yo dije, no, me gusta dibujar, pero quiero dibujar algo que sienta que es mío. Y un día estaba literal en la cama de mi cuarto dibujando y estaba justo, el primer dibujo que siento que fue muy mío. Estaba extrañando mucho Cuba y dibujo como unas mujeres que están así como flotando con unos tambores, porque en Cuba, por la cultura afrocubana, hay mucho tambor, mucha música afro. Claro. Entonces dibujo a esas mujeres y cuando las veo dije, no, o sea, esta soy yo. O sea, no vi nada para hacer este dibujo, solamente pensé en lo que estoy sintiendo y dibujé. Siento que esto soy yo. Y a partir de ahí dije como no, estas formas, estas mujeres irregulares. Esto soy yo. Esto soy yo. Y es muy lindo porque antes, cuando yo hacía como esto de copiar, de ver la otra obra y ver cómo me queda, dibujaba a muchos hombres, hombres y animales. Y cuando empecé a hacer obra que yo sentía que era mía, que partía como de emociones mías, solo mujeres. Entonces yo siento que siempre he tenido una energía muy masculina y cuando empecé a dibujar a las mujeres, lo doy por hecho, así que me acerqué mucho más también a mi energía femenina. Conectaste más. Conecté muchísimo, sí, entonces eso, yo siento que también tiene que ver como con no saber dibujar, que dibujo así como estos cuerpos Claro, grandes, no sigues las reglas. distorsiones, ajá, entonces sí tengo pendiente conmigo misma como prepararme más en ese sentido, pero amo y siento que ya se ha convertido como en parte de la estética que tiene mi ilustración, ¿no? Que estos personajes, estos retratos sean así. Claro que sí, porque es muy reconocible. O sea, uno ve una obra de Claudia Fuentes y es de Claudia Fuentes. Qué chévere, ojalá que Claro sí. que sí. Bueno, la cuarta pregunta es... Ah, esa ya le preguntamos. Una disculpita. Entonces vamos a la quinta mejor. Ya. ¿Qué te motivó a abrir tu propia galería en Ecuador? Chévere. La primera vez que pensé, tengo que abrirme un espacio, o sea, yo no pensaba que fuera una galería, sino mi estudio, Ya. para yo poder hacer mis proyectos de ilustración editorial que trabajo, siempre es de manera remota, porque estos proyectos salen, por ejemplo, con organizaciones como UNICEF, como ONU Mujeres, que no están necesariamente acá en el país o en la ciudad de Cuenca, pero sí necesitaba salir un poco de la cotidianidad de la casa, para tener un espacio de trabajo en el que yo tenía que irme a este lugar, en este horario a trabajar, y luego regreso y ya es el horario, digamos, de la casa, de descanso. Y también porque habían algunos clientes, sobre todo de Guayaquil, que me escribían para comprar obras mías, pero querían verlas en físico, porque
es bien sabido que siempre va a ser mucho mejor ver la obra en vivo Claro. que ver la obra en digital. Experimentarla. Exacto, uno puede ver dimensiones, puede ver texturas, entonces dije, a ver, no puedo, recuerdo que me escribe un señor que es de Japón, pero vive en Guayaquil, y me dice, no, quiero irme a Cuenca la próxima semana a ver tu trabajo, y yo, ¿qué hago? No le puedo traer a mi casa a ver así todas esas obras amontonadas que tenía ahí pues en el cuarto, y digo, no, necesito un espacio para poder recibir a estas personas cuando quieran ver mi obra. Y ahí empecé a buscar, pero no sé, yo también pensaba un poco como cuál es el tipo de cliente al que yo quiero llegar, digamos. Yo tengo obras de $20 y me encanta que hayan obras que sean accesibles a todos, pero me invento, si tengo una obra de $2,000, ¿en dónde yo les recibo a ese cliente que me va a comprar una obra de $2,000? Entonces, por eso, cuando estuve buscando el espacio, terminé quedándome con este porque sentí que era un espacio amplio, que tenía una ubicación muy linda, los otros lugares eran muy chiquititos, sentía que no podía, no sé, bailar, si es que quería bailar al momento de pintar o a poderle acomodar bien a las obras. Y luego de eso es que, bueno, progresivamente se va transformando el espacio de ser solo mi estudio a un espacio de exhibición. Claro, por eso la galería se llama Estudio Claudia Fuentes. Claro, porque comenzó siendo en realidad mi estudio y claro, le llamé así porque dije, no, o sea, ¿qué nombre le voy a poner? Es mi estudio, solo voy a poner el estudio. Y luego he pensado en ver, en cambiar el nombre, pero hay que ver, a veces uno siente apego por las cosas y también como que ya luego se va conociendo por el nombre, pero sí, actualmente se transformó y ya no solo muestra mi trabajo, sino el trabajo de alrededor de 32, 35 artistas de Ecuador y de otros lugares de Latinoamérica. Wow, qué hermoso. Wow. Y qué loco, porque justo nació siendo un estudio, sigue siendo un estudio, y la verdad no me imagino con otro nombre. Qué chévere. Yo creo que también me he encariñado con el nombre de Estudio Claudia Fuentes, como que... Qué lindo, muchas gracias. Muy bonito. Sí, veamos qué nos depara el futuro. Claro que sí. Listo. La siguiente pregunta es la número 6. Como artista y galerista, ¿cómo equilibras ambos roles? ¿Se complementan o a veces entran en conflicto? Es terrible. Para mí es terrible. O sea, requiere tanta gestión, la administración de un espacio, digamos como galería, como tienda, que siento que no he sabido, incluso hasta ahora, administrar bien mi tiempo para poder ocupar una parte de ese tiempo en la logística, en la administración y otra parte en crear. Y es súper frustrante porque como artista sabrás que cuando uno no crea, y cuando uno no crea, es como que el alma se apaga, así como que te marchitas. Sí, totalmente. Entonces no hay que dejar que eso pase. Por más que uno, a veces tú ves artistas que tienen 2 trabajos, no sé, músicos de la ciudad, que son diseñadores y músicos, o abogados y músicos, y veo que siempre sí se dan el tiempo como de hacer su música, de, no sé, de crear, aunque sea algo pequeñito. Entonces sí creo que para mí hasta ahora ha sido complejo, pero sí es importante y hace falta como nunca dejar de lado ese lado creativo de crear para ti. Porque yo dibujo prácticamente todos los días, pero por comisiones, por trabajos con editoriales, pero no obra para mí. Y desgasta. Es desgastante, sí, es triste, entonces no hay que dejar que eso pase, hay que ser disciplinado, hay que tener mucha disciplina y constancia. Ajá. Sí, es que al día le falta horas, eso sí. Le faltan horas. Estoy de acuerdo contigo. La pregunta 7 es, al momento de seleccionar artistas para la galería, ¿qué aspectos valoras más? ¿La técnica, el discurso, el potencial o la combinación de ellos? La técnica, el discurso, el potencial o la combinación de ellos. En la técnica no me fijo mucho, o sea, me parece importante, pero yo creo que lo más importante para mí y para Pamela, que es la compañera con la que yo trabajo, es como sentir algo
cuando vemos esa obra. Ya. Si es yo lo siento tanto porque es tan subjetivo, ¿no? Entonces no debería ser así. Pero yo soy una persona muy emocional. Entonces, si yo siento que no conecto con esta obra, el artista igual, o sea, me puede contar, Claro. nos puede contar como la historia detrás de la obra, etcétera. Pero siento que si no conecto, no es tan viable que se quede porque nosotras amamos vender las obras que están aquí porque cualquiera de estas obras tendríamos en nuestra casa. Sí. Entonces, claro, es fácil vender algo que te gusta y que tú Claro. tendrías, pero si no conectas con algo es como, Se vuelve chuta, complejo. no sé. Ajá, entonces por más que alguna vez hayamos tomado alguna obra, quizás por compromiso o porque tenía una buena técnica el artista, eventualmente siento que le hemos dejado ir nuevamente como con el artista porque es importante conectar con ella y siento también que se repite mucho en la selección de nuestro trabajo obras que no son tan figurativas, o sea, más abstractas, ajá, como... Y sí hay, tenemos ese tipo de obra, pero no es la mayoría. No, sí. Ajá. Se puede observar que lo que más maneja la galería es eso, abstracto, figuras geométricas, Sí, ajá. formas más como delimitadas, Sí. no tanto realismo. Hasta ahora no he visto realismo es en que la yo galería. admiro full el realismo y me parece increíble el artista que tiene esa técnica, pero es algo que yo no tendría en mi casa. Claro. Muy difícil que tenga algo así como en mi casa. Entonces, ya, claro, es como... Depende de la persona. También como eso, me siento mal hasta que digo, bueno, ya nada, es un espacio privado. Ya nos reservamos los derechos de admisión, Claro. porque claro, es como toca. Yo creo que sí es importante conectar y que tú sientas, seas realista, sea lo que sea, que creas en esa obra y que te Claro. guste, ¿no? Claro que sí. No sé, habrán otros galeristas que igual se manejen de otras formas. Y eso es lo que me gusta, que haya como esa diversidad. Vas a encontrar en otras galerías de la ciudad otro tipo de obras. Claro, por ejemplo, en Galería Off debe ser diferente. Exacto, entonces tienes Informal o tienes La Mata de Frío Asesino, tienes Off, tienes la Galería de Mad. Entonces ya sabes más o menos qué es lo que vas a encontrar en cada una, porque cada galerista tiene su forma, ¿no? De trabajar, sí. Lo único realista que ha habido en la galería hasta ahora es la exposición que van a hacer el día de mañana, ¿verdad? Sí, ajá. Y a mí me impresionó. A ver, yo conecté con el trabajo de ellos porque ellos son un matrimonio de una bióloga y un diseñador que ella aprendió a dibujar las especies para poder estudiarlas. Ya. Entonces, todas las especies con las que trabajan son especies endémicas del Ecuador. Y son ilustraciones, obras que fueron trabajadas en proyectos de conservación. Es decir, no sé, WWF o la ONU o alguna organización dice, esta rana está en peligro de extinción o de esta rana se sabe muy poco, tenemos que investigar acerca de ella y ahí ellos como proyecto entran y la dibujan para poder entenderla, para poder compartir esa información también, acercarla al público que no sabe mucho de información científica, pero que puede, es que muchos de nosotros, y hablábamos de eso en un video que compartimos, no podemos reconocer una especie endémica del Ecuador, aunque estemos rodeados de ellas. Verdad. Entonces, me pareció como súper lindo y a la vez, cuando nos abrimos a la posibilidad de que estuvieran sus obras acá, solo fue impresionante la cantidad de ventas, o sea, son obras que se venden súper bien, porque cuando hablamos acerca de esta especie es endémica del Ecuador, el proyecto fue y damos todo ese background de la obra, la gente solo ama y dice, necesito tenerla, sobre todo también porque son de Ecuador. Sí, conecta mucho con nuestra identidad, eso iba a mencionar que es como de por sí ya cuando conocemos, conectamos y nos apropiamos de eso como ecuatorianos. Totalmente. Listo. Entonces, vamos a la pregunta número 8, solo faltan 2 más. ¿Cuáles han sido los mayores retos de mantener una galería independiente en Ecuador? O sea, básicamente el mercado del arte.
que en el país todavía es muy precario, o sea, todavía yo siento que, o al menos nosotros, y no solamente nosotros como espacio, sino siento que es algo a nivel nacional, eh, no se le ve a la obra de arte como un activo, como algo que significa una inversión para quien la compra. Entonces, claro, yo puedo tener una conexión muy emocional con esta obra y decir me encanta, pero no puedo invertir $2,000 en esta obra porque no tengo. O sea, de manera realista no Sí, tengo. Entonces, esa es una, o sea, la economía es compleja en el claro que sí. Ecuador y obviamente uno tiene que priorizar ciertas cosas antes de comprar una obra, Claro. es entendible. Segundo, por este tema de que a veces, bueno, tengo el dinero, pero no veo al arte como esto, ¿no? Como este activo, como esta inversión, o, por ejemplo, ya hablando desde lo económico, o hablando desde una obra, si yo pongo esta obra en mi casa y no una obra del Coral hecha en China, Claro. habla mucho de quién soy yo, de mi Sí, personalidad, o sea, mi casa refleja quién soy yo es verdad. como ser humano, pero mucha gente todavía siento que no estamos educados en ver al arte también de esa forma. Eh, entonces sí, el tema del mercado del arte siento que ha sido como lo más difícil. Por eso también queremos un poco, estamos ahí organizándonos para poder compartir con la gente, por ejemplo, que puedes comenzar tu colección no con una obra de $2,000, sino con una serigrafía de 20, de 25, Claro, con un un print, print. no sé, con piezas más accesibles y que no tienes que tener una colección en un solo día, Claro, o sea, te vas comprando de poquito a poquito. progresivamente, exacto. De no, es que no tengo pared, bueno, puedes llevar una pieza cerámica o una escultura, algo, ¿no? Que sea 3D Claro, y que pones en otro espacio, pero bueno, es que para eso también hace falta como educarnos nosotros mismos y al resto, ¿no? Es un proceso progresivo, paulatino, que lleva tiempo, pero creemos en que sí se puede. claro. Ajá, Listo. La pregunta 9 es, esto es como de opinión. ya. Dice, ¿qué opinas sobre los concursos, becas y fondos para artistas? ¿Crees que realmente impulsan la creación o pueden llegar a condicionarla? Porque actualmente en la ciudad están habiendo muchos concursos con fondos concursables, en la ciudad de Ajá. pintura. Entonces, ¿qué opinas de eso? ¿Creen que realmente nos ayudan a los artistas o tienen demasiadas trabas? A ver, yo conozco, yo como artista nunca he aplicado, digamos, a fondos para trabajar en mi obra, entonces no tengo la experiencia, digamos, personal para poder hablar de eso, pero sé que sí hay, o sea, no hay como una sola verdad en este caso de los fondos, siento yo. Hay muchos artistas de la ciudad, incluso artistas que son parte de la galería, artistas que me encanta su trabajo y que respeto mucho que todo el tiempo aplican a fondos, porque de otra forma sería muy difícil sostener el trabajo artístico desde la parte económica, porque tienen hijos, porque tienen responsabilidades y no pueden dedicarse únicamente al arte porque no siempre, perdón, venden su obra. Para que haya como este movimiento Claro, económico de que yo invierto, pero recupero, invierto nuevamente. Entonces, siento que sí tienen que haber programas y fondos, que el gobierno debería hacerlo, que se invierta en arte, pero, y me gusta que hayas dicho mucho que es como de opinión, porque siento que va a ser alguien más va a tener una opinión quizás diferente. claro. Es como que siento que sí debería como regularse un poco en cuanto a temas de las temáticas mismas que a veces te imponen al momento de participar para Claro. estos fondos, pero se supone que los que hacen estos controles son personas que saben de eso. Sí. Entonces, ¿Qué onda no, ¿qué ahí? onda? ¿Qué está pasando? Pero sí, no siento que no deberían existir. Al contrario, siento que debería haber siempre más apoyo al arte, a la cultura. Entonces, por ahí
regular, revisar esas cosas, pero ¿quién regula, quién revisa, no? Porque ya no hay Ministerio de Cultura, O ahora sea, se unificó. También creo que lo externo ha afectado al sí, Ecuador. sí, es muy complejo, pero no creo que una solución es como que no hayan. Claro. Sí, sí creo que tienen que haber, solo que tienen que gestionarse mejor. Pero eso es fácil decirlo, ahora hacerlo, no es lo sé, no, qué complejo. complejo, sí. Claro. Y la última pregunta, la número 10. ¿Qué temas o preguntas estás explorando actualmente en tu trabajo artístico? En mi trabajo artístico, actualmente, ninguno, porque no estoy trabajando. No estoy trabajando en mi obra actualmente, Ah, pero siento que sigo explorando como este tema de las emociones, un poco relacionado con la migración. Siento que es un tema que me está atravesando últimamente. Y también se acercó una gran amiga, escritora de la ciudad, a proponerme un proyecto como para que yo pueda conectarme y trabajar desde la libertad, ¿no? ya. Que se trata de cartas que ella le manda a seres queridos, amigos. Entonces, ella quiere que yo lea como estas cartas y que trabaje, Ya, ¿no? que te Mis inspires ilustraciones, que y me de ahí inspire surjan. y que surja ahí la obra. Entonces, yo amo el trabajo de ella como escritora y bueno, y como ser humano también me encanta. Entonces, por ahí creo que próximamente voy a navegar como en esas cosas, ¿no? Entre esto de la correspondencia, pero también en el tema de la migración, que yo siento que me atraviesa mucho. Qué emocionante. Y la curaduría de la galería, ¿cómo se está manejando? ¿Qué temáticas está manejando en este preciso momento la curaduría de la galería? Sí, nosotros no estamos manejando una curaduría específica con una temática limitante. Listo. Eh, la selección, yo creo que más que curaduría, el trabajo de selección, porque siento que curaduría es un tema Y algo muy grande. mucho más complejo, Sí. exacto, pero la selección que hacemos nosotros en la Gale, como te digo, tiene que ver más con, nos gusta este artista, conectamos con lo que tiene que decir, porque nos importa mucho lo que tiene que decir. Entonces es como, me encanta lo que tiene que decir esta persona, lo que está contando en esta obra, me encanta también la técnica, conecté, me gusta la paleta de colores, no sé, como nos gustaría tenerle, más que una curaduría oficialmente hablando de decir, queremos que hablen de esta temática ahora las obras. No, no estamos haciendo eso en este momento. Ya, entonces podríamos decir que Estudio Claudia Fuentes es un espacio totalmente libre para los artistas, para que realmente puedan estar aquí Sí, no y importa la conectar. temática, no importa la técnica, eh, solo que vengas y nos cuentes La historia la detrás. historia detrás de la obra. Ajá. Perfecto, qué hermoso. Muchísimas gracias, Gracias a Clau. ti, qué bello.